Continuamos con el segundo video sobre la lírica griega arcaica, específicamente sobre Safo y su poesía, la poesía de Safo de Lesbos. En este caso vamos a ver cuatro aspectos, digamos que generales y primordiales en la lírica de Safo. El primero es que su creación se desarrolla en ambientes de mujeres solas. Este es un factor muy conocido, es un hecho muy reconocido por expertos, pensadores, filósofos. Es decir, esta idea de que Safo pertenecía, casi que ella organizó una congregación de las muchachas de Lesbos, es muy conocida porque desde aquí se construyó o se elaboró un concepto que en la actualidad permanece, que en la actualidad sigue teniendo vigencia, que es lo lésbico, ¿sí? Esta idea de el amor con personas del mismo sexo, ¿sí? O las relaciones con personas del mismo sexo. Entonces, en primer lugar, su poesía específicamente se desarrolla teniendo como pares, como voces acompañantes, otras mujeres, otras muchachas, como está escrito acá. En segundo lugar, su poesía es intimista, ¿sí? Desde acá surge o podemos pensar esta idea de la voz monódica, de una sola voz que intenta cantar, por ejemplo, el amor, el placer, la juventud, en contraposición con el amor a la guerra, con la idea de las luchas, de vanagloriar una lucha, de preponderar el contacto físico masculino por medio de la fuerza, preponderarlo sobre el amor. Para Safo no era así, para Safo lo más importante era el amor, era el placer, que lo vamos a ver en algunos de sus poemas que les voy a mostrar más adelante. Sus versos, en tercer lugar, hacen constante referencia a la vida vegetal, ¿sí? Su mundo es un jardín en donde sus joyas son las flores. Entonces, esto hace referencia a que ella también hace alusión directa a la naturaleza, pero no desde un punto de vista contemplativo solamente, sino además desde un punto de vista de darles casi vida a la naturaleza, de sentir que la mujer, en este caso la poeta, la voz poética, y la naturaleza son un mismo ente. ¿Sí? Entonces su relación es muy constante, no solamente hace referencia a hablar de que está rodeada de flores, sino que de alguna manera todo eso participa en su creación poética y participa además del desarrollo de sus vivencias y sus experiencias personales. Y finalmente, el cuarto punto es que no es la primera mujer que hace versos, eso se los comenté en el video 1, pero sí es la mejor poetisa. Recuerden que para Platón es la 10ª musa, ¿sí? Y recuerden que para otro de los poetas conocidos, Safo es la de los cabellos violeta, la sagrada, la de dulce sonrisa. Entonces, su reconocimiento era muy íntegro. En su reconocimiento intervenía su capacidad creativa como lírica, como poeta, y además su ser como mujer, su ser como ser humano, su esencia, su capacidad de relacionarse con los demás desde un punto de vista del ser humano. Continuamos entonces con algunos versos. Y aquí es donde les quiero mostrar el ejemplo de la relación entre las voces, por ejemplo el canto coral, las voces de los himnos tradicionales, en donde también está de alguna manera Homero, ¿sí? Y el yo poético del que hace parte o del que construye, desde donde construye su elaboración poética Safo. En este poema dice: algunos dicen que nada es más hermoso sobre la negra tierra que una muchedumbre de jinetes o de infantes o de naves, mas yo digo que aquel a quien se ama. ¿Cómo desearía ver su andar enamorado, el chispeante brillo de su rostro, antes que los carros de guerra de los lidios o una muchedumbre de soldados cargados con sus armas? Como se dan cuenta, el poema es un poema que establece una comparación entre algunos aspectos militares, entre ir a la guerra y el ser amado, su representación física, su rostro, su brillo, ¿sí? Entonces es una comparación en donde podemos fácilmente determinar cuáles eran los intereses de la poesía de Safo.
En su obra, como ya se los había comentado, pues está dentro del género de la monodia, que tiene que ver con una sola voz expresando todo su sentir, toda su experiencia de vida. Sin embargo, también hay algunos elementos corales como los epitalamios, que son canciones que las muchachas entonaban en honor de los novios, ¿sí? De la noche, de los esponsales. Entonces, es decir, se juntaban no solo a cantar, no solamente de manera individual, sino además de manera coral, en grupo, ciertas canciones para, digamos que, enaltecer de alguna manera a sus compañeros, a sus novios. Sin embargo, ocurre que estos poemas tenían un claro carácter popular. Aquí entra también otra de las características fundamentales de la poesía de Safo. Cuando hablamos de carácter popular, no hablamos de que, digamos que eran poemas que fácilmente se repetían en cualquier instancia cotidiana, cualquier comensal, cualquier comerciante, cualquier esclavo, cualquiera lo cantaba, no. Se refiere en que si bien de alguna manera su lírica tiene un gran prestigio, su léxico, su construcción poética, sus metáforas, sus símiles, sus comparaciones, nunca caen en esas palabras eruditas, complicadas, palabras para un vulgo especial, no. En general, su poesía, sí, a diferencia de algunos otros poetas que también hacen parte de este género monódico, de esta lírica griega, su poesía, la poesía de Safo, sí intentaba no confundir por medio de palabras demasiado sofisticadas, demasiado difíciles de comprender, no. Trataba de construir sus poemas por medio de un lenguaje claro y preciso, ¿sí? ¿Qué es? Digamos que aquí hablo de Píndaro, aquí lo presento al final de este párrafo. Píndaro sí es muy cuestionado porque muchos de sus poemas son confusos, tienen léxico muy complejo, tiene jerga muy particular de algunas comunidades o lenguas que se daban en ese momento en Grecia y que dificultan muchísimo la comprensión de los poemas. Entonces, uno de los otros grandes representantes fue Alceo, que junto con Safo, digamos que cantó al placer. Safo dice que es la poeta del amor, Alceo y Arquíloco de alguna manera también son aquellos poetas que le cantan al placer, entonces tienen una relación directa. Sin embargo, en Safo, pues sus canciones son generalmente alusiones a personas del mismo género, a mujeres, como ya lo hemos visto, ¿sí? Y desde este punto de vista hay una ruptura del canto lírico, es decir, Safo fue la primera que se atrevió a cantarle a la mujer, a su mismo género, pero no canciones tan fácilmente aceptadas, canciones que tenían que ver, por ejemplo, con el placer, con el cuerpo, los cuales de alguna manera para una mujer eran temas tabúes en ese momento. Entonces hay que valorar muchísimo su poesía porque se arriesga, porque es capaz de confrontar por medio del objeto poético una realidad social muy machista, muy patriarcal. Digamos que, como ya se los dije, la lengua de Safo, la capacidad poética es muy elaborada, ¿sí? Como digamos que los otros poetas líricos lo hacen, pero ella lo hace desde un punto de vista mucho más social, mucho más cotidiano, algunos lo llaman folclórico, en el sentido de que es capaz de enaltecer el cuerpo y el placer de la mujer con palabras comunes, con palabras cotidianas, en donde interviene muchísimo su capacidad para organizar las metáforas, para construir versos de gran capacidad intuitiva, íntima, que han perdurado y que por eso en este momento la estamos trabajando, porque su poesía ha logrado trascender y ha logrado barrer, derribar cualquier barrera que tenga que ver con el patriarcado, que como ya sabemos ha logrado persistir, aunque ya estemos en el siglo XXI. Entonces, su lengua literaria viene de una tradición eólica nativa. También, digamos que sin duda, alude a algunos componentes que aparecen en las obras tradicionales de Homero, por ejemplo, en donde se le canta, en donde aparece
el canto, el himno, como una manera de creación poética. Sin embargo, cuando hablo de tradición eólica nativa, me refiero a su capacidad de enaltecer por medio de la inspiración propia, de la subjetividad, de la individualidad, a una mujer, en el caso de Safo, ¿no? a un ser del mismo sexo. Y Safo y Alceo, lo tengo que nombrar porque también surge en su poesía, en la poesía de Alceo, toman temas y lenguaje poético de esa tradición, ¿sí? Entonces, ¿de cuál tradición? Si bien de una tradición que tiene que ver con lo masculino, porque la tradición griega en esencia es masculina, toma, por ejemplo, y es muy conocido el caso de Afrodita, elementos de esa tradición, pero desde el punto de vista de la mujer. Entonces hay muchas alusiones a divinidades griegas tradicionales femeninas, a referencias femeninas. Eso específicamente a esto hace referencia, a que no se aleja completamente del componente tradicional, pero sabe qué tomar. ¿Qué tomar? La figura de la mujer, las figuras femeninas que aparecen en la tradición literaria griega de ese momento. Aquí hay un breve poema que dice: bajo tierra estarás, nunca de ti muerta memoria habrá, ni añoranza, que a ti de ese rosal nada las musas dan. Ignorada también tú marcharás a esa infernal mansión, y volando errarás siempre sin luz junto a los muertos tú. Aquí hay otro poema, simplemente lo que les quiero demostrar acá, pues lo pueden leer y revisar, es que aquí ya aparece como una conversación directa con los dioses, por ejemplo con Afrodita, a ti y a mí. Hay una interpelación directa en donde a partir de la subjetividad aparece una dialéctica poética. Una dialéctica, me refiero a una conversación casi que de pares, de respeto, de admiración, ¿sí? Frente a las diosas, por ejemplo, frente a Afrodita, pero hay una comunicación directa en donde la enaltece, pero casi como si fuera un par, como si la poeta fuera un par, estuviera al mismo nivel, en el sentido del canto lírico, obviamente. Hay algunos que han hablado, obviamente, de dónde surge toda esta idea, de dónde toma Safo, mejor dicho, todos estos elementos líricos que están presentes en su poesía. Lo hace Hesíodo, ¿sí? Que Hesíodo, por ejemplo, en su Teogonía, dice que Safo, de alguna manera, preside lo que es la atracción sexual y los placeres del amor. ¿A qué se refiere Hesíodo con eso? Con que nunca antes se había pensado en cantar desde la poesía o con la poesía la atracción sexual y los placeres del amor, ¿sí? Que ella lo logra. Y aquí más abajo dice específicamente, Hesíodo dice: surgió de la espuma que se formó alrededor de los genitales cortados de Urano después de que fueron arrojados al mar por su hijo Crono. Esta alusión hace referencia a cómo se piensa Safo, cómo Hesíodo piensa a Safo en su Teogonía, como un personaje que es capaz de hablar de lo corpóreo desde el punto de vista de los genitales. Y por ejemplo, desde Robin Hart, que aparece en el gran libro de la mitología griega, dice que ella ofrece una versión diferente de lo que bien podría ser de origen anterior, que la describe como la hija de Zeus y Dione, y así como diosa olímpica de la segunda generación, igual que Apolo y Artemis. ¿En qué sentido? En que desde este punto de vista hay una alusión muy directa a la importancia que ha tenido siempre Safo y a de dónde toma, por ejemplo, desde Homero, esas alusiones a las diosas, a las figuras femeninas. Aquí aparece uno de los más conocidos poemas de Safo, ¿sí? Que es Afrodita, en donde de nuevo aparece un T que permite demostrar una comunicación directa entre la poeta y la diosa. Como ya lo hemos visto, su poesía es de una gran profundidad religiosa, pero en donde el cuerpo es la religión, en donde la mujer es lo sagrado. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que tener en cuenta a Safo. Sin duda es la poeta del amor. Sin duda es la poeta que primero pensó el amor, no solamente desde un punto de vista abstracto, sino como ya lo hemos visto, desde un punto de vista corpóreo, físico, tangible. El amor con todo no se manifiesta en Safo en su plenitud de gozo y alegría, sino que de algún modo va acompañado de dolor. Ella habla además de que el amor y el dolor sin duda se relacionan, de que sufrir
es parte de amar. Y aquí un verso final que les quiero dejar, por favor revísenlo. Un abrazo y espero que les haya servido esta sesión.